Iglesia, buenos días, que Dios me los bendiga grandemente. Vamos a un tema que se llama la paciencia. Qué bueno que vamos a Romanos 3, 25 al 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Padre, te damos gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos ayude cada día para predicarla con mucho amor y llevársela a aquellas personas que la necesitan tanto, Señor. Porque el mundo dice, Señor, dame paciencia. Pero los cristianos no debemos sino es desarrollar la paciencia, porque es fruto del Espíritu Santo. Señor, ayúdanos día tras día en Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a la palabra. La paciencia es de Dios. Y si Él no las pide, porque Él la dio primero. Y Él es paciente. Pasó por alto el pecado tuyo y mío, no el pecado, los pecados de otros tiempos. Y ve que nos amó tanto y nos sigue amando, que nos salvó de una muerte eterna en el infierno. La palabra hupomone en griego es paciencia, constancia, perseverancia, resistencia o aguante, sin murmurar. En español, paciencia es sufrir con resignación, esperar con tranquilidad. Qué bueno, ahí aprendemos lo que nos dice el diccionario. Entonces vamos a ver, origen, Dios, Romanos 15, 4 al 6. Seguimos ahí lo que nos dice la palabra a través de Pablo a la iglesia que estaba en Roma, porque muchos creen que es a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma, la primera iglesia que Pablo fundó. Romanos 15, 4 al 6. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Origen de la paciencia, el que la pide, Dios, y pasó por alto los pecados. ¿Y tú por qué no la tienes? Y ahora, si eres cristiano, desarróllala, porque el mundo es el que no la tiene, porque no son cristianos, son criaturas. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que el mundo se va a acabar y no se acaba, tenga paciencia. Así como Dios es paciente y no ha querido acabar esto todavía para que tú y yo nos salváramos, y hay otros que necesitan, como tú y yo, que se salven. Y usted quiere que esto se acabe hoy sabiendo que tiene familias todavía que no han creído en Cristo. Hermanos, hermanas. Origen Dios. Segundo, Cristo. Segunda de Tesalonicenses 3:5. Segunda de Tesalonicenses 3:5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. Dios, paciencia. Mire, los mismos atributos.
Y vamos a ver lo que dice Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Segunda persona de la Trinidad, paciencia. Los mismos atributos que su Padre. Tercero, el Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Usted oye cristiano y que Señor, dame paciencia. Como que no han conocido al de la paciencia. Al que pasó por alto y tuvo paciencia en ti y en mí. Gálatas 5:22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Al 23. Mas el fruto del Espíritu. ¿Usted por qué no da fruto? Pidiendo y que le dé paz y haciendo marchas de la paz. ¿Acaso usted no es cristiano? ¿Por qué usted no desarrolla la paciencia? No la esté pidiendo, desarróllela. Pídale a Dios que la desarrolle. La paz también. Cuanto dependa de usted, está en paz con todos los hombres. Hágalo. Fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no dan fruto por esto? Y pidiéndole a Dios lo que ya le dio. Entonces hay una pregunta. ¿Para qué sirve la paciencia? Y va a tener dos respuestas. Primero, para aplacar la ira. Vamos a Proverbios, que nos dice el sabio Salomón. Todo se lo vamos a mostrar en la Biblia. Proverbio 25:15. Con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Paciencia hasta para hablar. Y con larga paciencia, no es corta. Aplacas al príncipe, se te levantó el príncipe. Tenga paciencia. Háblele suavemente, con poder y autoridad en Cristo. Pero no esté pidiendo lo que ya usted tiene. Estoy hablándole a un pueblo cristiano. Hay que pedirles para el mundo. El mundo sí puede hablar así, porque es que no tiene a Cristo. No tiene ese Dios trino que es el origen de la paciencia. Segundo, para las deudas. Vamos a ver qué nos dice Mateo 18:23 al 35. Por lo cual, dice los dos deudores, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Eso eres tú y yo. Tuvo Dios tanto paciencia con esa deuda de pecado que teníamos y nos perdonó. Tuvo misericordia. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de los consiervos que le debía 100 denarios, una miseria. Y haciendo de él, le ahogaba, o sea, lo estaba ahorcando, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Le recordó lo mismo que hicieron con él. Y ni así. Dios te está recordando todo lo que te perdonó y tú no quieres perdonar ni una ofensa. Y eso te mata el orgullo, el no perdonar. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel,
hasta que pagase la deuda. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano su ofensa. Usted sabe el cristiano que hay odioso. Dicen ser cristianos y pidiendo lo que ya deben de desarrollar. Y si usted le debe algo, lo quieren sacar de la casa. Y a él le han perdonado tantas cosas, Dios, y no perdonan una ofensa, y él tantas que ha hecho. Ponga esto en su corazón. ¿Para qué sirve la paciencia? Para aplacar la ira del príncipe y para las deudas. ¿Cómo debemos soportar o llevar las deudas? Pagarlas, y lo que nos perdone y perdonar, y las ofensas, hágalo igual. ¿Cómo la desarrollamos? Vamos a tener 8 puntos. Primero, en las tribulaciones y pruebas. Para eso llegan las tribulaciones, para ver si tú tienes paciencia y esperas cuando estás enfermo, cuando tienes una dificultad económica, si eres verdad que esperas en Él con paciencia. Dice aquí Romanos 5, 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fruto del Espíritu Santo, el amor, pero también la paciencia y la paz. Son 9. Desarróllalos. Santiago 1, 2 al 4. Las pruebas, las tribulaciones, eres paciente, te incomodas, oras y esperas en Él. Entonces Santiago capítulo 1, del versículo 2 al 4. La sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, no en una, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Eso es lo que debemos de hacer todo. Desarrollarla, no estarla pidiendo. Y no tengo paciencia. Señor, ¿qué voy a hacer con mis hijos? Señor, que estoy enfermo, deseo es morirme. Tenga paciencia. El día que toca, toca. No le esté pidiendo a Dios, que no lo va a complacer. Dios, el día que te toque, te lleva, puedes tener 20,000 médicos. Toda la medicina mejor del mundo. Que hasta el médico se muere. El día que Dios determina. Cálmese y disfrute de la vida. Ayudando en la oración. Lucas 18 del 1 al 5. Tenga paciencia. Dice la gente, yo le digo, desarrolle la paciencia. Usted es cristiano y cristiana. La viuda y el juez injusto. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No dice un día, siempre. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. ¿Quién es el adversario? Satanás. Y él no quiso, y los que son hijos de Satanás, por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Nunca se te agote la paciencia.
para orar y ayudar a los demás. Ore, ore y ore. Para eso es la paciencia, para desarrollarla en Cristo Jesús. Tercero, esperando, para saber esperar. Vamos a Romanos 8, 24 al 25. Todo lo vamos dando bien explicadito con la palabra. Y usted va a decir hoy, oye, estoy pidiendo lo que yo tengo. Pida sabiduría, hombre. Que es lo que a veces se te olvida. Romanos 8, 24 al 25. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que uno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Espere la venida de Cristo. Tenga paciencia, pero es que van 2000 y pico años. Sigue esperando, con paciencia. Orando. Aquí está lo que le dice. No importa las tribulaciones, páselas, orándole a Dios, con paciencia. Cuarto, soportando. Efesios 4 del 1 al 2. Efesios 4 del 1 al 2. La unidad del Espíritu. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, imitando a Cristo. Soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Si no hay el fruto del Espíritu Santo, que es amor, no puedes desarrollar la paciencia con las personas que están a tu lado. Que no tengo paciencia. Mire que hasta las tiras cómicas, cuando usted estaba muchacho, hablaban de la paciencia. Ten paciencia. Con paciencia lograremos la victoria. La vida nueva, Colosenses 3:12 al 13. Colosenses 3:12 al 13. Es una nueva vestidura. Vestido pues como escogido de Dios, santo y amado. El que no sea santo no la puede tener. Esto es para los santos, los que hemos aceptado y recibido a Cristo. El demás dice no tengo y hasta se matan por la impaciencia. Hijo de Dios, santo y amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre. Y vuelve y nos repite las características o los atributos de Cristo y de Dios. Humildad y paciencia. De mansedumbre, de paciencia, soportad unos a otros y perdonad unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Paciencia desarrollada es perdón en amor, unos con los otros. Esa es la nueva vida que tienes tú y yo, nuevas criaturas. ¿Cómo una nueva criatura va a estar pidiendo lo que ya Dios le dio? Dios te dio ya la paciencia, la paz, Jesucristo, el Espíritu Santo. Para la enseñanza. Tito 2 del 1 al 2. Una carta pastoral de la enseñanza de la sana doctrina. Tito 2 del 1 al 2. Enseñanza de la sana doctrina. Si dice que es sana porque hay malas doctrinas de demonios. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor
en la paciencia. Todo el mundo no es apto para enseñar. Un profesor tiene que tener paciencia con los niños para enseñarte a ti las primeras letras del abecedario. ¿Cuánta paciencia no tuvieron contigo los maestros? ¿Cuánta tienes tú como maestro de la sana enseñanza con los alumnos que tienes ahora, ovejas? ¿Eres paciente? ¿Eres serio, prudente? 7 en el ministerio. Apocalipsis 2 del 1 al 3. Todo está en la palabra. El problema es que si tú no lees la Biblia, ¿qué vas a entender de Biblia? Te puedes leer tantos libros, pero no te llena. Porque puede ser literatura humana. Apocalipsis 2 del 1 al 3. Escribe al ángel que es pastor de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Si ves, con paciencia Dios te ha ido mostrando la falsedad que hay en el Evangelio. Te ha ido dando cuenta hasta del pastor que tenía falso, mercader de la fe, del apóstol. Y Dios está sacando a la luz todo. Y lo va a sacar todo. La verdad saca a la luz la mentira. ¿Cómo la desarrollamos en las tribulaciones y pruebas? Ayudando en la oración, en la esperanza que debemos tener, soportándonos unos a otros, en la vida nueva que debemos llevar, en la enseñanza, en el ministerio. 2 Corintios 12:12, ahí en el ministerio. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros, está diciendo Pablo. Señales. Y la paciencia primordial en todo líder, en todo padre, toda madre, en las empresas, donde usted quiera, llegue, si no tiene el desarrollo de la paciencia. Ahora, si es del mundo, no la aguanta. No soporta a la gente, bota gente, pelea porque no sabe soportar los diferentes temperamentos que usted va a encontrar en esta vida. 8. Guardando la palabra. Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, Dios es el dueño de esto. Y la Biblia hay que leerla hasta con paciencia. Desesperado no sirve. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Paciencia. Él dijo que iba a venir y va a venir. Él lo prometió y nosotros lo creemos. No se desespere, sigue esperando con paciencia, que tarde o temprano va a llegar. Guardando la palabra. Entonces, ¿cómo la desarrollamos? No se ponga a pedirla, desarróllela. Ya usted la tiene. Si usted aceptó a Cristo, fue sellado con el Espíritu Santo, y eso es fruto del Espíritu Santo. Cristianos haciendo marcha de paz. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como la da el mundo. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Cristianos pidiendo ser bondadosos. Si eso hace fruto
del Espíritu Santo. Pidiendo fe, fruto del Espíritu Santo. Alegría, gozo, fruto del Espíritu Santo. Léase a Gálatas 5, 22 al 23. Beneficio cuando usted hace ganar el alma. ¿Sabe qué es lo que se está perdiendo? El alma, no los tesoros. Los tesoros se van a podrir, van a llevar candela. ¿Qué sirve con ganar este mundo entero si pierdes tu alma? Por andar en la avaricia, andar en tantas tonterías que lo que hicieron fue perderte del camino correcto. Vamos a ver lo que dice Lucas, que dijo Jesús en Lucas 21, 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Como cristiano no vuelvas a decirle, Señor, dame paciencia. Dile, Señor, ayúdame a desarrollar la paciencia. Tú la tienes. ¿Qué haces con ella guardada? Señor, dame paz. Si tú la tienes, desarróllala. Muéstrasela a otro, que es un deber cristiano. Le voy a probar que también es un deber cristiano, la paz. Usted no tiene por qué estar haciendo marchas. Lleve la paz a las personas que están en guerra y no meta más guerra. Dice que nosotros es un deber cristiano estar en paz, y sin paz y santidad nadie le verá la cara a Dios. Pero estamos en la paciencia. Pero como estamos en el fruto, usted ve que son momentos que nosotros a veces, por desespero y angustia, caemos en la impaciencia. Entonces dice, deberes cristianos, el deber de nosotros es estar en paz con todos los hombres. Y para tener paz tienes que tener paciencia, de soportar a todos aquellos hasta que te persiguen. Entonces vamos a ver en Romanos para que vean que es un deber cristiano. Romanos 12, Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Entonces gana el alma con paciencia, teniendo paz. Alcanzar las promesas. Segundo punto, beneficio, alcanzar las promesas. Hebreos 6, 12 y el versículo 15. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fruto del Espíritu Santo también. ¿Qué? La fe. Y necesitamos la fe y la paciencia para heredar las promesas. El versículo 15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa por medio de la fe. Paciencia, iglesia, desarrollándola día tras día. Hebreos 10:36. Porque os es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque falta poco para la venida de Cristo. Espere con paciencia, día tras día. Entonces vemos que Dios no pide lo que Él no haya dado y lo que ya ha demostrado. La Trinidad o la pluralidad de Dios es el mismo atributo. Dios de la paciencia, Jesucristo, la paciencia, y el Espíritu Santo, la paciencia. De ahí dependemos nosotros, de ahí viene y tenemos que desarrollarla, porque ya somos cristianos y cristianas.
Entonces mire que es un tema hasta corto, para que usted lo analice y lo ponga en su corazón, de desarrollar la paciencia. No se ponga a gritar más allá y que Señor, dame paciencia, Señor, dame paz, Señor, dame fe. Desarrolla. Ya usted la tiene. Vuelvo y se lo repito, Gálatas 5, 22 al 23. Contra tales cosas no hay ley. Desarrolla. Entonces vamos a una conclusión que nos tiene 4 versículos bíblicos. Entonces, conclusión: sé paciente y orar. Vamos a Santiago 5, 7 al 8. Sé pacientes y orad. Por lo tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Que es lo que la gente se está desesperada. Es que dice que vienen y no vienen y no vienen. Espere, sigue esperando. Si muere con Cristo, va a resucitar de primero. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Hacen cuántos años se escribió esto? Pero ¿cuántos faltan todavía para convertirse por la dureza del corazón? Dios desearía terminar, pero Él es paciente porque faltan muchos para convertirse. Y así como esperó en ti y en mí, espera en otro. Pero se va a acabar. Y así como el agricultor siembra una mata de maíz, y en el tiempo de nosotros esperábamos 7 meses, ahora sacaron uno que es rápido, plantas ya que la han injertado, dura 3 meses. Un pollo para comérselo uno duraba 8 o 1 año. Ahora te lo comes a los 45 con tanto químico que hay. Pero esa es la vida que estamos viviendo. Pero tenga paciencia para la venida de Cristo. No se me desespere. Seguir el ejemplo. Santiago aquí mismo 5, 10 al 11. Seguir el ejemplo. Santiago 5, 10 al 11. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, y habéis oído de la paciencia de Job. ¿Habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Paciencia, iglesia. Desarrollemos la paciencia. Es la que Dios quiere que todos hagamos. Tercero, corramos. Esta es una carrera sin desespero ni ansiedad. Corramos. Hebreos 12, del 1 al 2. Puesto los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Conclusión: sé paciente y ora. Seguir el ejemplo de los profetas y de Jesús. Corramos con paciencia y llegaremos hasta el final. Apocalipsis 14, 16, 13. El mensaje de los 3 ángeles. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en gran voz: temed a Dios
y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adora a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber de todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciada en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de su trabajo, porque sus obras con ellos siguen. Iglesia, aquí está la paciencia. ¿De quién? De los que guardamos los mandamientos y la fe de Jesús. Los santos, los que no nos vamos a dejar marcar, ni en el tiempo de la gran tribulación, ni ahora, en estarte asociando con doctrinas chuecas, doctrinas de demonios, haciendo alianzas que te pueden llevar al infierno. Escucha la palabra y ten la paciencia de la cual Dios nos habló hoy. Qué bueno y maravillosa es la palabra. Te repito, origen de la paciencia, Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Sirve para aplacar el príncipe y para cuando te deba o le debas a alguien, tenga paciencia, pero pague, desarróllela. ¿En qué? En las tribulaciones y pruebas, ayudando en la oración, esperando, soportándonos unos a otros, viviendo esa vida nueva, en la enseñanza de unos para con otros, en el ministerio que Dios te ha regalado y guardando la palabra de Él para que tengas los beneficios de la salvación de tu alma y alcanzar las promesas dadas por Dios. Y siga haciendo lo que Dios le pidió hoy. Iglesia, que Dios me los bendiga grandemente y escuche, medite y no se ponga a pedir lo que ya tiene. Desarróllelo. Tiene mucha gente, mucha familia en la cual usted puede desarrollar lo que Dios le ha dado. Ore, predique con paciencia, espere que en su tiempo recogerá. Gracias y que Dios me lo bendiga. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Gracias por tu bendita palabra. Te alabamos y te glorificamos. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a desarrollar la paciencia para la salvación de nuestras almas y ganar muchas almas para tu reino. Bendito Rey de los cielos, te damos gracias y pedimos que esta palabra llegue a muchos que la necesitan hoy. Cristianos que están pidiendo lo que ya tienen. El cristiano debe pedir sabiduría para desarrollar lo que ya tiene. Te pedimos sabiduría hoy, Señor, y ciencia para hacer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Señor, gracias. Te pedimos por la familia espiritual alrededor del mundo, que los bendiga y los cuide y los proteja. Por la familia en carne, para que muchos se conviertan y lleguen a tus pies este año, Señor. Ayúdanos a nosotros cada día a predicarla con mucho amor y llevarla, Señor, a las autoridades, para que también se conviertan muchos y lleguen a tu reino, Señor. A las viudas, a los huérfanos, a todos aquellos que están, Señor, desamparados, los niños, los médicos, los enfermos en las clínicas, en los hospitales, que tengan paciencia y el médico tenga paciencia, la enfermera, todos aquellos que están colaborando para la sanidad de aquel, dale paciencia, Señor. Si no la tienen, que te busquen a ti y la conseguirán. Señor, a nosotros ayúdanos a desarrollarla y a ellos dale la paciencia que no tienen, aceptando y recibiendo esta palabra con mucho amor. Gracias por todo, Señor. Te amamos, te adoramos y te glorificamos y ponemos esta palabra en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Rey de Reyes, a nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.